Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase. Vamos a tu primera clase de diseño curricular. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo cuatrimestre en la Universidad CEI. Y esta materia va a ser un poquito estructurada, muy metódica, porque vamos a trabajar curricular. ¿Qué es currícula? Son los temas que se plantean directamente en una materia, en un campo formativo, en una asignatura. Vamos a revisar cómo podemos organizar los temas, cómo vamos a poder organizar la situación, cómo vamos a cambiar el orden de los temas para poder estructurarlo. Eso es lo que vamos a plantear en esta materia. Por lo tanto, en esta cuestión, aquí tenemos el objetivo. El objetivo dice que vamos a clasificar fuentes, elementos, enfoques, conceptos del campo curricular. Así, para nosotros construir una currícula y un proceso de planificación. Por lo tanto, aquí directamente es saber estructurar una planificación escolar según el enfoque, según el nivel, según la estructura, según la institución donde podamos realizarlo. Ahora, como escala, tenemos la siguiente. Tu plataforma, 4 puntos, son las tareas que te voy a dejar dentro de la plataforma. Tu examen, institucionalmente no lo puedo cambiar, son 4 puntos. Y la cuestión de tus proyectos. El proyecto estoy considerando en que el primer proyecto vamos a trabajar currículas, vamos a trabajar temas que vas a sintetizar, a eso me refiero. Y con esa sintetización de currícula, esto es lo que vamos a hacer la parte difícil. Quiero que desarrollen una clase, pero ojo, no en clase en digital, ahora sí la quiero de manera presencial. Quiero que sí realmente vayan a una práctica y podamos trabajar la estructuración del aula y la realidad, la estructura del tema, la estructura de los alumnos y la estructura del subtema para poder desarrollarlo. Eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque en este punto, ya como alumnas de tal cuatrimestre, ustedes deben identificar cómo hacer una práctica. Y el presentarte directamente en el aula es lo importante. Entonces aquí sí voy a revisar bien la fecha, en qué momento vamos a ir. Es que si me da mucho sol, espérenme. Listo. Sí vamos a revisar en qué fecha vamos a ir para que vayan pidiendo permiso en sus campos laborales para poder ir a la práctica. Sí va a ser de valiosa importancia esta situación. Estoy revisándola y va a ser en un plantel vespertino para que tengamos chance de tal vez revisar el cambio de rol, revisar el permiso, para que realmente vayan a hacer la práctica. Porque la currícula es enfrentarte con el tema. La currícula es averiguar cómo voy a dar ese tema. Y la currícula es identificar qué elementos se necesitan para dar este tema. Eso es la currícula. Por lo tanto, diseño curricular es básicamente planificar, estructurar los temas, analizarlos, ver de lo inductivo a lo deductivo, eso. Por eso el proyecto vamos a trabajarlo de esa manera. Y ahora, ¿cómo es currícula? El primer tema es currículum. ¿Qué es currículum? Sus definiciones y sus procesos. Ojo, no estoy hablando de currículum como una carta de presentación laboral, sino estoy hablando como otra cuestión administrativa dentro de un plantel escolar y lo vamos a identificar. El currículo educativo, el currículo, es un proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? Que trabaja actividades escolares en las cuales tiene una guía, pasos, tiene secuencia de acción que vamos a utilizar nosotros los docentes para trabajar un objetivo. En educación básica no le llamamos objetivo. En educación básica se le llama proceso de desarrollo de aprendizaje, PDA, proceso de desarrollo de aprendizaje. Anteriormente se le llamaba una competencia o un aprendizaje esperado. Aquí en universidades se les llama objetivos específicos y subobjetivos o objetivos generales. En esta parte, nuestra currícula o currículum va a ser el proyecto. Por lo tanto, en mi materia, el currículum es que ustedes identifiquen los temas, identifiquen la estructura y al finalizar, el proyecto será el planteamiento de una clase. En mi currículum será que puedan identificar los alumnos, el aula, los temas, la estructura de pasos que van a realizar para que el niño aprenda tal vez una suma. La serie de pasos para que el niño aprenda una fracción. Eso es currículum.
Y con ello, nosotros como maestros tenemos la responsabilidad de trabajar esa currícula. Hacer ese currículum educativo para que lleguemos a una meta, para que lleguemos a un PDA. Para ello, este currículum nos proporciona información específica, qué enseñar, cuándo enseñar, qué y cómo evaluar. ¿Cómo lo hacemos? A través de los temas, a través de los contenidos, a través de las metodologías. No nada más yo, maestro de quinto, maestro de sexto, voy a dar el tema de fracciones porque se me antojó. No, no maestra, no maestro. Lo que vamos a identificar es que tú tienes un temario, que actualmente se le llaman contenidos. Y que esos temarios o contenidos los tienes que identificar a las necesidades de tus alumnos. Ejemplo, ahorita mi primer tema fue currículum, definiciones, porque no iba a dar una estructura del currículum cuando antes no sabes qué es un currículum. No puedo. Tengo que ver desde el principio, desde el génesis, para poder estructurar hasta el final una planificación o un currículum escolar. Eso debo de hacer. Por lo tanto, tengo que enseñarte cómo lo vas a estructurar, qué vas a estructurar, cuándo lo vas a estructurar, en qué momento y al final, como mencionamos, estos proyectos tienen que ser evaluados. Si yo te menciono que tu proyecto es un carrito, ¿qué te voy a evaluar? ¿Que trajiste el carro? ¿Que el carro es amarillo? ¿Que el carro se mueve? ¿Que el carro gira? Esos son aspectos que evaluar. ¿Cómo evaluar? Eso viene dentro del currículo. Por lo tanto, en esta parte, el saber qué dar de temas, también hay que identificar qué producto final voy a desarrollar o qué proyecto voy a finalizar para que el niño identifique una habilidad y comprenda el objetivo del tema, comprenda la meta que yo quería que adquiriera de un tema. Eso es currículum. Al hacer esa parte del currículum existen componentes, que te lo mencioné, el qué, cómo, cuándo, para qué y por qué. Te lo mencioné. Y los vamos a estar desglosando uno por uno para que los puedas identificar y al final con la tarea que te voy a dejar, lo puedas estructurar. Y con el proyecto que vamos a plantear dentro de un salón de clases de un nivel básico, lo puedas aplicar. Esa es la realidad. El primer subtema, ¿qué enseñar? Se debe enseñar situaciones a largo plazo. Se debe de enseñar situaciones que identifiquen los alumnos que es importante. Pero ojo, dentro de todo eso que vas a enseñar son las ideas que vas a transmitir. Son las conceptualizaciones que debe de entender el alumno. Tanto lo que yo identifico como lo que él va a analizar. Tanto lo que me dice un autor como lo que él va a estructurar. Tanto lo que se ve en su contexto de realidad como lo que yo le estoy planteando. El que enseñar es identificar las cuestiones teóricas, prácticas, metodológicas que debe de identificar el alumno. Porque el alumno en el que enseñar, nosotros debemos de identificar las cuestiones básicas. En esas cuestiones básicas analizamos temas, analizamos subtemas y desarrollamos la información. El ejemplo aquí es el de historia, que son sucesos importantes, pero tenemos que enseñar datos, fechas, autores, componentes, padres, complicaciones políticas, complicaciones territoriales, complicaciones económicas, complicaciones índoles demás. Por eso menciona qué enseñar. ¿Qué es más importante? Que te sepas la fecha o que sepas los personajes importantes de la independencia de México. O que realmente se identifiques la conceptualización que es la independencia de México. ¿Qué objetivo se dio? ¿Por qué necesitábamos independizarnos si éramos un país rico en España? Bueno, subyugado con España. ¿Por qué? Pero el alumno en la actualidad dice soy mexicano, uy, y dice la canción soy mexicano y es mi bandera y mexicano, mucha honra, demasiado mexicano para no sé qué más. Sí, pero ¿qué importancia tiene? Eso es lo que debes de enfocarte. ¿Qué debo de enseñar de todo? ¿Dónde debo impartir? ¿Dónde debo partir? De toda la información o de toda la estructura, ¿qué debo dar? Esa es la primera parte. En la segunda parte de la currícula, ¿cuándo enseñar? Toda educación tiene necesidades.
tiene diferentes bases, tiene diferentes fuentes, tiene diferentes ideologías. Es por ello que en la currícula, desde el momento en que se inicia el ser humano, se hace una construcción educativa. Y la currícula, desde el momento que se plantea, se empieza a enseñar. ¿Por qué? Porque inician una base, la educación. ¿Para qué se te enseñó? Para sobrevivir, para escribir, para leer, para comunicarte. ¿Cuándo? Desde que estabas en el vientre se te enseñó. Biológicamente tuviste una percepción de información. Pero ¿cuándo es el momento preciso? Eso es lo que debemos identificar. ¿Cuándo es momento preciso que yo te hable de un tema de adultos? ¿Cuándo es preciso que tú identifiques un tema relacionado a fracciones? ¿Cuándo es el preciso momento para que tú identifiques ideologías de género, ejemplo? Esa es la relación. Porque aquí menciona, para que se construya desde un inicio su sistema de valores, su percepción de naturaleza, de cultura que está involucrada, necesidades individuales y sociales. Todo lo que enseñamos, que al principio le mencioné, ¿qué enseñar? Ahora viene el cuándo. ¿Cuándo te puedo impartir yo una clase de diseño curricular? ¿Cuando lo dice la currícula o cuando ya vas avanzada? La materia va por complejidades también, que son las currículas. Y tal vez por esa complejidad se da que ya estás en tercero, quinto, cuarto semestre y apenas das en currícula. Y no te lo puedo dar en el primer cuatrimestre porque en primer cuatrimestre tienes que conocer historia de la educación, historia de la pedagogía y historia del sistema educativo nacional. Historias, conceptos de autoridades, de Comte, de Rousseau, de Montesquieu, de Comenius. Eso es lo primero que debes de enseñar. ¿Cuándo enseñar? ¿Cuándo es el momento preciso para indicarlo? Siempre. Siempre es el momento preciso para enseñar. Siempre. Porque siempre se tiene que cubrir una necesidad. El conocimiento. ¿Ok? Tercer punto. ¿Cómo enseñarlo? Ok. El currículo debe de estar creado de acuerdo a las necesidades del plantel, del alumnado, del centro escolar. Depende a la necesidad de la educación. Depende de la necesidad de mis alumnos. Porque no hemos identificado que yo no aprendo igual que tú, que tus videos, maestro David, no me enseñan tus textos, que yo aprendo escuchándote, maestro David, que yo aprendo observando videos, maestro David. ¿Cómo enseñar? Es la parte aquí en que nosotros identificamos aspectos que me ayudan a elaborar mi currículum. ¿Qué aspectos? Elementos de apoyo, textos, videos, audios, estructuras, juegos didácticos, mapas mentales, especializaciones. Todo eso es cómo enseñar. Todo eso me va a plantear la situación de dónde lo voy a manejar. En mi salón de clases, correcto. Pero ¿cómo? Viene aquí la parte crucial de la práctica. Maestro, me toca el tema de ver del concepto de la estructura del agua, o del ciclo del agua, perdón. ¿Cómo lo voy a enseñar? Me toca cuarto grado, me toca quinto grado, me toca sexto, me toca primero. ¿Cómo se los voy a impartir para que el niño entienda? Jugando, cantando, con imágenes, con dibujos, con esquemas, con fotocopias, con un video, con un audio, con un títere. Ese es el cómo, maestras. Ese es el cómo, maestros. En el cual ustedes van a que repensar cómo voy a enseñar. Aquí la currícula es la estructuración más difícil. ¿Qué elementos necesito para que el alumno llegue a la parte de la meta, a la parte del propósito, a la parte del PDA o de la competencia? ¿Qué necesito? Tú tienes una forma de aprender. Yo tengo una forma de aprender. Nosotros ya la identificamos porque somos adultos conscientes e inconscientes que sabemos ya cómo aprendemos. De manera inconsciente identificamos nuestras carencias, de manera consciente identificamos nuestros logros. Pero ¿cómo aprendiste? A punta de golpes, a punta de gritos, a punta de palabras sutiles, a punta de repeticiones, a punta de memorizaciones, a punta de observación. Muchas formas, muchos métodos. ¿Pero fue la más viable? ¿Funcionó?
¿Cómo la puedes plantear a un grupo de 40 alumnos? ¿Cómo la puedes plantear a un grupo de 20 alumnos? ¿Cómo lo voy a plantear en videos de Seid Maestro? Porque es clase en línea, asincrónica. ¿Cómo? Es aquí donde tú visualizas el cómo voy a plantearlo. Y este es el tema más tardado de una currícula. Porque es en qué manera o de qué forma haré que el alumno aprenda. Haré que el alumno me entienda. Ay, maestro David, se quiebra la cabeza en cómo hacer que las diapositivas tengan menos letras y más dibujos. Porque toda la vida me han regañado en esa parte. Me cuesta. Sigo teniendo textos. Poco imágenes, pero sigo haciéndolos. Pero es la forma en que debemos desarrollarlos. Porque para mí es más viable que leas, que sintetices y que hagas tu propio concepto y que yo te dé una idea. Para mí es más importante porque estoy diciendo que estoy volviéndote crítico. Pero en ocasiones somos tan criticones que decimos, el maestro David tiene hartas diapositivas, ni le entiendo. Viene tu parte. ¿Cómo vas a enseñar cuando te toque estar en el aula? ¿Cómo? ¿Como el maestro David con hartas diapositivas? ¿Como tu maestra de historia dictando? ¿Como tu maestro de mate con muchos ejercicios en el pizarrón? ¿O como tu maestra de biología que tal vez te ponía un papel bueno y un esquema ya hecho por ella y no utilizaba el pizarrón? Buena pregunta, ¿verdad? Pero el cómo enseñar, ahora viene la parte difícil. ¿Qué, cómo y cuándo? Evaluar. Todo proyecto, todo currículo tiene que ser evaluado. Y se tiene que englobar el saber, el incluir, el saber hacer y el saber ser. ¿En qué consiste el saber ser, el saber hacer y el saber? Consisten hechos, datos y conceptos que te llegan a una habilidad. Para yo dar por hecho que aprendiste, tengo que identificar una habilidad en ti. Tengo que identificar una conceptualización dentro de ti. Por eso en la práctica, después de haber hecho mucha teoría, quiero que lleves algo a la práctica. Y quiero identificar que si realmente eres apto o eres ya sustentable para estar dentro de un salón de clases. Es difícil. A mí me tocó mi primera práctica en cuarto grado y no lo supe controlar menos de 20 minutos. No lo logré. Tuve que practicarlo nuevamente y me costó bastante aceptar nivel primaria. Bastante porque ya son niños, es conflictivo. Prefiero secundaria, adolescentes. Muchos años ahí y logré dominar más a adolescentes que niños. En la actualidad, los niños ya es más fácil dominarlos. Pero en el proyecto, identificar qué evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar. La evaluación siempre va a ser siempre. Siempre. En una observación directa. En una cuestión de cuestiones de entrega de trabajo. En una situación de conducta y comportamiento. Eso es directo. Y eso es siempre. Siempre se evalúa. Pero también se evalúa al inicio, al cierre y al final de un trabajo. Te estoy evaluando cuando me estás entregando trabajos. Te estoy evaluando cuando me entregas el examen. Sí. En clase presencial cambia. En clase en línea es bien distinto. ¿Qué voy a evaluar? Mi carrito amarillo, porque gira, porque ya no tiene una pieza, porque es amarillo, porque realmente gira. ¿Cómo voy a evaluarlo? Ajá. ¿Con qué instrumentos? ¿Solo porque me cumpliste y está bonito es 10? No, maestro, no, maestra. El cómo evaluarlo es a través de una rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? Es un instrumento de evaluación que tiene características a evaluar. Ejemplo, una rúbrica es: mi diapositiva tiene mucha letra, tiene acentos, tiene ortografías, tiene dibujos atractivos. Eso es una rúbrica. Estoy especificando cómo evaluarte. ¿Mi carrito funciona? Sí, no. ¿Mi carrito es de color amarillo? Sí, no. Es una rúbrica. Pero a mayor complejidad, a mayor situaciones de producto. Y en el punto es qué, cómo y cuándo evaluar. También funciona en qué voy a evaluar, cuándo voy a enseñar, cómo voy a enseñar, qué voy a enseñar. Va secuenciado. Va con bases, va con información y va con datos. En el currículum los temas así se estructuran. Cómo enseñarlos, cuándo enseñarlos, en qué momento, para qué, por qué. Así, así como tal. ¿Es complicado, difícil? Sí, porque estamos hablando de temas. Pero el organizarlos es fácil. El organizarlos es práctico.
y será divertido cuando lo estés estructurando. Y al final, ¿para qué enseñamos, maestros? ¿Por qué tengo que hacer esta difícil situación? Esta difícil situación es ¿para qué enseñar? Bueno, tenemos una meta, la educación. Tenemos una complejidad, la enseñanza. Y aquí dice que son las intenciones que objetivos presiden un proyecto educativo determinado y el conjunto de metas finalizadas en dichas intenciones. Definen lo que queremos conseguir, el para qué de la acción educativa. El objetivo que te planteé al principio, ese es el para qué te voy a enseñar. Vienen los elementos que debes de aprender. Eso define para qué te estoy dando esa materia. ¿Para qué te va a servir en la pedagogía? ¿Para qué te va a servir en un aula? Eso es lo que te voy a enseñar. Y en el para qué enseñar viene el punto. Porque es una necesidad. El conocimiento, el saber, es una necesidad. Y como siendo una necesidad básica sería la pirámide de Maslow, tenemos que resolver esa necesidad. ¿Y quién estamos para resolverlos? Los docentes. Y en este punto, como docentes, ¡ay! Nos va a costar. Pero vamos a hacer tu práctica. Eso es lo interesante. Ok, maestras, maestros. Viene la parte reflexiva. Son preguntas personales. Son preguntas que vas a hacer un favor a Word. Todo se entrega en Word. Ya no entregas nada a mano. Todo lo entregas en Word y lo vas a cargar ahí, la plataforma. Todavía no la habilito al 100. Todavía no la habilito al 100. Pero lo vas a entregar. Es tarea 1, cuestionario. Y aquí vienen las preguntas. Desarrollarlas de manera amplia. Amplia. ¿Vale? Y para conocernos un poco más. Entonces, en esta cuestión, preguntas de reflexión, dudas, cuestiones y demás, estoy a sus órdenes y vamos a identificar cuándo vamos a ir a tu práctica de aula. Un gusto saludarnos, bienvenido a tu plantel, bienvenido a tu cuatrimestre en la Universidad CEIT.